Existió una época en donde, aunque algunos lo duden, México de hecho hacía grandes películas de comedia. No eran las típicas cintas con chistes de pedos o que decían palabrotas cada 2x3, sin ningún sentido, solamente para hacer reír a tu tío que se veía así. Sino que de verdad lo hacían bien, y no solo eso, sino que igual había desarrollo de personajes de por medio y una bonita enseñanza al final. Eso a día de hoy está casi muerto. Pero hubo una película hace más de 10 años que hizo las cosas bien por última vez. Y por eso, en esta ocasión, hablaremos de Nosotros los Nobles. La premisa de la historia es muy básica. Tenemos a un grupo de niños ricos que no saben hacer nada, ya que toda su vida está resuelta, y a un padre que les dio todo a manos llenas y se da cuenta que sus hijos son unos tarados. Algo para nada raro dentro de México. Pero a diferencia de otras películas donde los ricos son unos idiotas engreídos, hay que decir que estos personajes son muy carismáticos. No son los típicos ricos que caen mal, sino que de hecho tienen corazón y toques de humildad. Bueno, casi todos, porque las cosas como son. Y la neta, Charlie es quien menos destaca. Caso contrario a Chava, quise decir Javi, que a pesar de ser un menso, a diferencia de sus dos hermanos, podemos decir que era alguien noble y además con espíritu emprendedor. Que sí, a lo mejor sus ideas no eran las mejores, pero al menos tenía esa pasión e interés por hacer algo con su vida. Y no solamente vivir como parásito sin hacer nada como sus otros dos hermanos. Bárbara era lo contrario a Chava, y es que ella no hacía nada por sí sola, y como mucha de la gente rica en México, ella era alguien que despreciaba mucho a casi todos los de un nivel socioeconómico menor al de ella, y eso lo vemos demostrado con su pareja, que aunque no tienen nada en común, al ser alguien atractivo y aparentemente de buena familia, lo elige por encima de Lucho, quien era alguien con quien tenía muchas cosas en común, pero al ser de una posición inferior lo ve con desprecio. En el caso de Charlie, pues no hay mucho que decir, solamente que es el típico whitezican que conecta con la naturaleza y es medio alucín. Ya saben a lo que me refiero. Le gustan las mujeres mayores, de esas que llaman señoras, y además es un inútil que le va mal en la escuela. Y por último tenemos a Germán, quien es alguien con dinero pero de buen corazón, humilde, trabajador, muy inteligente y que sabe salir adelante. Caso contrario a sus hijos, o al menos eso aparentaban en un principio, porque al final nos daremos cuenta que son más parecidos de lo que se podría pensar. Conociendo a cada uno de los personajes, ahora vamos a la historia. Y es que una vez se nos presentan los protagonistas, conocemos la historia de cada uno. En el caso de Bárbara, más por capricho que por gusto, se va a casar con un vividor cincuentón que aparentemente es español, y está más que claro que busca aprovecharse de ella, a lo que obviamente su padre se da cuenta y, como cualquiera haría, pues se opone rotundamente a esta idea. En el caso de Javi, este se dedica a intentar hacer un montón de emprendimientos, ya que no quiere dedicarse a manejar la empresa de su padre, y aunque esto sea algo bueno, lo cierto es que sus ideas son muy malas, y en específico esta última, que trata de surtir gasolina a las personas quitándoles la fatiga de hacer fila, algo que suena un poco tonto, pero no está tan mal como lo plantean aquí, aunque su padre se muestra fastidiado de que siga perdiendo el tiempo en ideas que aparentemente no llevan a ninguna parte. Y en el caso de Charlie, pues este último, como lo mencioné anteriormente, es un inútil que no destaca en nada. Y además se acuesta con sus maestras, y al ser el hijo de una familia bien posicionada, en la universidad no le hace nada, y toda esta situación termina explotando. Tanto es así que su padre termina sufriendo un ataque y va a parar al hospital, pero aun cuando termina en cama, su decepción se vuelve cada vez peor. Y es que se da cuenta que aunque casi se va al otro barrio, a sus hijos les importa un carajo, y le dan más importancia a una discusión de una película que a su padre.
Todo esto lo lleva a reflexionar e idear un plan, haciendo una simulación de que los embargan y se quedan sin dinero y ahora son prófugos, por lo que deben de escapar de la justicia y valerse por sí mismos, obligándolos a trabajar por primera vez. Así que todos se van a una casa abandonada que pertenecía al padre de Germán y los protagonistas comienzan a buscar empleo. Y todo esto está muy bien, pero algo que me hizo bastante ruido cuando vi la película la primera vez y a día de hoy sigue haciéndolo es cómo carajos nunca se enteraron del fraude o del engaño de su padre. Entiendo que todo estuvo bien planeado y tal, pero esa justificación tiene agujeros de guión por todas partes. Y hombre, por mucho que quieras ocultarlo en los periódicos como se muestra en una escena más adelante, si se hizo un fraude tan grande en una empresa así de importante, digo yo que lo lógico es que fueran todos prófugos y no podrían andar por ahí trabajando tan alegremente. Además de que sus conocidos, al pertenecer al mismo círculo social, pues tendrían que saber algo al respecto, y al ver que la empresa opera con normalidad, pues se los informarían a ellos. O dudo que estos no investigaran al respecto. Por más que su papá les diga que no hablen por teléfono para que no los encuentren, yo creo que la mayoría pues lo que haría es ir a googlear a algún lugar lo que dicen las noticias de ustedes, y más si, como ya se demostró, los protagonistas podían ir por ahí tan alegremente, paseándose por la ciudad mientras chambeaban. Y más y más y más y más y más cosas que si las enlisto no acabo hasta mañana. Entiendo que decidieron pasar por alto todo esto porque si no la historia no tendría sentido, pero no por eso deja de ser una incoherencia enorme que condiciona toda la historia. Pero en fin, no vamos a darle más vueltas a esto porque a final de cuentas pues es lo que es. Luego de ver cómo todos se quedan en la calle, nos damos cuenta de algo obvio, pero a la vez triste. Y es que tal y como pasa en la vida real, ahora que tienen dificultades todos esos amigos, entre comillas, que aparentemente tenían, pues se marchan y los dejan solos. A excepción de uno, y es que Lucho les echa la mano tanto a Bárbara como a Javi. A uno consiguiéndole chamba como microbusero y a Bárbara como camarera. Y Charlie, caray, es verdad. Es que, pues, la neta, como es tan irrelevante el personaje, me olvidé de él. Pero bueno. Este chico consigue trabajo como cobrador de Coppel, aunque se ve que su jefa lo odia, ya que como entró por palancas, pues despidieron a una sobrina de ella para que él entrara, pero pronto iba a entrarle. Pero a su jefa, ya que siguiendo su racha de tener algo con doñas mayores, pues este muchacho aplica la de chambear tiempo extra y le hace algunos favores a su jefa para que él siga conservando su puesto. Y a partir de aquí vemos como cada uno de nuestros protagonistas va lidiando con su situación. En el caso de Charlie, como ya lo comenté, siendo un incompetente y haciendo todo mal. Bárbara, como estaba acostumbrada a pisotear a los demás, pues ahora es ella quien se pone a la defensiva y es poco tolerante con algunos clientes que, a decir verdad, eran idiotas, pero se tiene que aguantar. Además de que ahora, como Lucho se comienza a cobrar todo lo que ella le hizo y aunque la quiere y apoya, también le hace algunas maldades para que se le quite. Y en el caso de Javi, lo vemos como se la pasa terriblemente mal gracias a que se mete en un montón de problemas, desde viales hasta una extraña rivalidad que genera con un camionero quien cada vez le causa más y más pleitos, aunque después de darse unos golpes se hacen amigos. Ya saben, esa extraña costumbre que tenemos los hombres de hacernos compas después de una pelea. Y algo que me gustó mucho y en su momento no le di mucha importancia es que aquí vemos como tanto Javi y Bárbara se dan cuenta de la burbuja donde habían vivido todos estos años. En el caso de ella, cuando Lucho le habla de las dificultades que enfrenta la gente común en el día a día y cómo sus amigos de ella eran los que realmente hacían ilegalidades. Y por el lado de Javi, cuando su amigo le hace entender que para el mexicano común las ideas de negocios que tenía eran una estupidez, ya que la mayoría de gente no contaba con los recursos para darse los lujos de lo que él proponía, como las gasolineras VIP, comprendiendo por fin a lo que se refería su padre con lo de negocios sin pies ni cabeza. Y acá me detengo un poco para explicar el por qué considero que la idea de las gasolinas realmente no era mala.
solo que sí estaba mal encaminada, porque si lo vemos desde una perspectiva de gente adinerada o con el suficiente dinero, pues tal vez sí era estresante esperar en una fila, pero esa gente es solamente un 5% de la población, y Javi pensaba que la mayoría de personas veía las cosas como él, ya que su entorno no lo dejaba pensar más allá de eso. Por eso la mayoría de juniors con los que se juntaba pues lo veían bien para alguien como ellos, pero estaban conscientes de que para el resto era un negocio que no les beneficiaba en nada y por ende iba a ser un emprendimiento de nicho que indudablemente terminaría fracasando. Pero Javi no era consciente de ello y por eso seguía insistiendo en eso. Fue hasta que comenzó a ver la realidad de la mayoría que se dio cuenta de sus tonterías y comenzó a hacer algo diferente y redireccionar su ingenio, ya que él en sí no era tonto, solo debía dirigir esa inteligencia hacia otro lado. Es por eso que al final abre un negocio exitoso que sí va a tener muchos clientes, ya que detectó una necesidad real y con base a ello se puso manos a la obra. Y a estos chiquillos y chiquillas se le dice desarrollar personajes, con algo creíble y lento tal y como debe de ser. Y es asombroso como muchas películas con actores igual de buenos y el mismo presupuesto o más no pueden realizar ni de cerca algo así. ¿Y saben qué es lo peor? Que pues como es México, muchos de estos sujetos que hacen estos bodrios son extranjeros, que ya quedó más que demostrado que hacen un trabajo pésimo. Y a jóvenes mexicanos con talento los hacen a un lado, cuando el director y escritor de esta cinta es mexicano y nos trajo esta joyita. Pero no, vamos a seguir dándole chance a un director extranjero que nos trae la misma mierda de siempre. No una, sino 2 veces. Y para que la historia funcione debe idiotizar a los personajes y dejar la misma enseñanza porque su originalidad no le da para más. Me desvía un poco del tema, lo sé, pero es que sí da hasta rabia cómo se puede hacer buena comedia y con buenos personajes. Pero a raíz del éxito de esta película, el resto quiso replicarlo, pero 1000 veces peor, y creyendo que el éxito de esta película solo se debe a poner a gente rica aprendiendo a ser humildes o a la raza diciendo palabrotas cada 15 segundos. Pero con los productos que nos han traído últimamente, pues el futuro no es muy esperanzador. Pero bueno, lo dicho ya lo comenté y ahora sí, continuemos con la historia. Luego de todo esto, como hemos visto hasta el momento, obviamente Germán, después de la muerte de su esposa, debido a que es alguien muy ocupado, ha descuidado a sus hijos, hasta el punto donde desconocía muchos de los problemas que ellos vivían o los traumas que tenían, por lo que le guardan cierto rencor a su padre y hacen ver a Germán que ha descuidado a su familia, pero luego de enfadarse un poco el uno con el otro, logran solucionarlo y a partir de aquí a cada uno le comienza a ir mejor en sus trabajos y en su vida. Javi se desempeña mejor y se hace compa del resto de microbuseros. Charlie se vuelve más unido con su familia al igual que Germán, y Bárbara hace mejor su chamba y como ya se veía venir, tanto ella como Lucho pues se traían ganas y se hacen pareja de una buena vez. Pero llegamos al clímax de la historia. Chon, chon, chon. Y es que después de que aprendieran lo que tanto intentó Germán y hacerlos crecer a cada uno como personas, uno de los personajes más repugnantes y odiosos que he visto en una cinta mexicana, y no porque haya hecho algo terrible, sino por los gestos y gran actuación de quien lo interpreta, aparece. Y este está dispuesto a chantajear a Germán, amenazándolo con decirle la verdad a sus hijos si no dejaba que éste se casara con Bárbara, y además darle parte de la herencia que le dejó su madre a cada uno de sus hijos. Así que a causa de todo esto, regresan a sus vidas normales. Pero este sujeto les hace creer que los problemas se solucionaron por él, a lo que viven eternamente agradecidos, y Bárbara pone fin a su relación con Lucho. Pero luego de reflexionarlo mucho y darse cuenta del error que cometió, Germán decide contarles toda la verdad, aunque eso signifique que ninguno de ellos le vuelva a dirigir la palabra, ya que tarde o temprano se darían cuenta que él hizo todo porque los quería.
y buscaba lo mejor para ellos. Y justo no encontró un mejor momento para esto. Y es que, como era de esperarse, Peter decide casarse por el civil con Bárbara cuanto antes, con el propósito de amarrarla y asegurar la herencia. Pero todo esto se ve interrumpido cuando Germán habla con la verdad y su socio de toda la vida se desquita con un chingadazo que disfruté tanto que por los siguientes 15 segundos lo voy a dejar en bucle. Así que una vez Bárbara se da cuenta que Peter era un impostor y todos descubren las mentiras de Germán, cada uno hace su vida. Así que su padre finalmente consiguió su objetivo de ver a sus hijos progresar, aunque con la consecuencia de que ellos no le hablen. Pero como le dijo la nana de ellos, tarde o temprano se darían cuenta del gran amor que hubo detrás de todo ese engaño, ya que aunque no lo admitieran en un principio, gracias a lo que Germán hizo, todos ellos crecieron y maduraron para volverse mejores personas. Así que después de aparecerse en el cumpleaños de Bárbara, todos ellos entienden lo que hizo su padre y hacen las paces y se acaba la película. ¿Qué puedo decir de esta película más allá de lo que ya dije en el título? La película es buenísima en casi todos los sentidos. Obviamente no es perfecta y está lejos de serlo, ya que flojea en algunas cosas, pero sí es una diferencia enorme de calidad, sobre todo si la comparamos con películas actuales. Tanto el desarrollo de personajes como lo que enseña la película está muy bien, pero para mí, tanto Javi como Germán son quienes más destacan. El primero, como ya lo comenté, por ser alguien que tenía un buen corazón, pero no fue hasta que vivió en el entorno donde vive la mayoría cuando decidió hacer las cosas diferente, no porque antes fuera malo, sino que no era consciente de cómo era el mundo en realidad, y me atrevo a decir que en un futuro sería el que más se parecería a su padre, ya que este último era alguien rico, pero que sabía cómo era el mundo exterior, y por lo tanto fue alguien humilde, quien siempre hizo las cosas con honestidad, y para que Javi fuera alguien así, tenía que pasar por algo como lo que vivió, y en el caso de Germán, pues este último ya era alguien bueno y honrado, pero tenía un concepto erróneo de sus hijos. Y como él lo dice al final, él quería darles una lección, pero ellos se la dieron a él, ya que este pensaba que sus hijos eran unos tarados buenos para nada, aunque al final resultaron capaces de muchas cosas, pero no se habían visto obligadas a hacerlas, y cuando tuvieron que demostrarlo, lo hicieron con creces, demostrando un crecimiento que ni él creía, además de que al final se dio cuenta que no podía seguir lamentándose de la muerte de su esposa y decidió vivir feliz al lado de sus hijos el tiempo que le quedara de vida. Como ya lo dije, y para no estar divagando una y otra vez, es una pena que este tipo de películas cada vez se encuentren más escasas. Porque en serio, cuando el cine mexicano se propone a hacer algo bien, lo hace y con creces. Y parece que a los nuevos escritores les cuesta mucho entender que meter chistes con groserías a cada rato no es sinónimo que una película de gracia. De hecho, aquí las groserías se usaron en un contexto realista y porque es parte del léxico de cualquier persona, pero no de una oración de 10 palabras, 5 son groserías, como hacen muchos productores actuales. Ojalá películas de comedia de esta calidad se hicieran más a menudo, pero como pinta el panorama, la verdad parece muy difícil. Le vamos a dar el sello de película GOT y un 8.5 sobre 10 para una gran cinta que no es perfecta, pero es de lo mejor que el cine mexicano comercial nos dio en los últimos 10 años.